¿Cuáles son las características que tienes que poner en la mesa para generar una negociación efectiva? Una negociación efectiva tiene que ver con lograr lo que quieres. Al final, eso es. Si es ganar, sería lo mejor. Sabemos obviamente que en una negociación no siempre las dos partes ganan. Y esas son las negociaciones más complicadas. ¿Cuántas veces has negociado algo que no tienes ni idea igual del resultado que quieres obtener? O probablemente sí sabes lo que quieres, pero no tienes idea cómo llegar a ese resultado. Fíjate cuántas veces has hablado con una persona y todo el tiempo te está repitiendo el precio, como si el precio fuera, y cuántas veces tú lo has hecho también, como si el precio fuera una garantía, y puedes tener el mejor precio, pero no necesariamente con eso vas a lograr una negociación exitosa. Y del otro lado, el foco está en el valor. La gente no compra lo que haces, compra por qué lo haces. Eso es algo súper claro. Entonces, cuando tú te enfocas en el valor es el que va a sostener la negociación. Entonces, tú puedes vender 25% más caro siempre que estés sostenida tu conversación y los datos que estás arrojando a la mesa en el valor que está proponiendo a lo que sea que estés negociando. O sea, presionas, marcas 20 veces, que no es necesario hacerlo cuando tienes un planteamiento inteligente. Entonces, cuando tienes un planteamiento inteligente, sabes perfectamente cuál es el camino que vas a recorrer desde el momento en que comienzas una nueva relación hasta el final, o sea que te diga que sí o que no. Pero algo que es un vicio también es como arrancas la negociación, te va muy bien en la primera junta, hablas después, ya no te contesta también el cliente, luego le marcas otra vez, ya no te contesta el cliente, te marca la secretaria, te contesta la secretaria y en ese momento dices ya, se acabó, ¿no? Y no llegaste hasta el final. O sea, prácticamente el 80% de las ventas se concretan más allá del séptimo contacto con el cliente. O sea, necesitas tener 7 conversaciones con tu posible cliente para concretar una cita. ¿Cuántos de nosotros nos quedamos en la segunda o en la tercera? No, o sea, ya en el momento en el que te habla feo, o en el momento en el que ya sientes que no hay tanto rapport, porque pareciera que creemos que siempre tiene que haber rapport y siempre tiene que haber como este tipo de intercambio constante, lo sueltas. Y muy probablemente te quedaste a un pasito de cerrar una relación súper atractiva, pero lo hiciste porque tienes el vicio de que si no es rápido, no va a ser. Y no, es completamente al revés. Cuanto más relación tienes con tu posible cliente, más conoces qué es lo que quiere y más puedes construir una solución. El cliente compra cuando tú ya le solucionaste la necesidad. Es así de fácil. Entonces, y no tiene que ver con que tu lista, o sea, yo puedo tomar esta revista y decir, aquí está la solución a tu necesidad. No, el cliente tiene que aplicar esto a su propia vida, a su propio negocio, a sus propios requerimientos y entonces compra. Cada vez que vayas a negociar lo que sea, tienes que retomar estos 3 puntos: contexto, planteamiento y responsabilidad. El primero es el contexto. Y el contexto básicamente tiene que ver con que analices las condiciones de negociación y todos los elementos que están alrededor. Y la invitación es a que tomes la mayor cantidad de decisiones posible. Siempre que vayas a negociar algo, si puedes elegir el lugar en donde vas a negociar, elígelo. Si puedes elegir la hora en la que vas a ver al cliente, elígela. Si puedes elegir las personas que van a ir contigo, hazlo. Cuantas más cosas puedas elegir, más sólida está tu postura. Es como, está basado en el arte de la guerra. Entonces, es exactamente igual. O sea, si tú tienes muchas oportunidades de elegir, estás más en control del contexto. Y va a haber cosas del contexto que no vas a poder elegir. Si el cliente quiere que lo vayas a ver a su oficina, lo vas a ir a ver a su oficina. Pero hay muchas veces que podrías haber hecho una elección, podrías haber hecho una invitación, podrías haber dado un paso y decir, oye, ¿por qué no vamos aquí? Y no lo haces. Cuando tú identificas el planteamiento, seleccionas la información de esa lista de 18 beneficios y dices, ok, voy a decir estos hasta aquí. Si pasa esto, digo estos. Si pasa esto, digo estos. Si pasa esto, digo estos. Si pasa esto, digo esto. O sea, haya un escalonamiento por lo menos a 3, o sea, 3 escalones de qué información vas a dar y por qué y cuándo. Si tú tienes eso en la cabeza, si hiciste ese ejercicio, te prometo que te va a ir súper bien. Va a ser mucho más fácil, porque quien conoce el camino lo guía. Desde Lola, eres responsable. Entonces, la responsabilidad es básica y es algo que todos necesitamos desarrollar. Eres responsable de lo que dices, de lo que haces y del impacto que eso tiene en otras personas y en tu contexto. No te involucres emocionalmente, es súper importante eso. Lo que sea que esté pasando en una negociación es un foreplay. O sea, es un juego, todo es un juego. Entonces, cuando tú estás con una persona, estás en un juego. Y lo que sea que esté pasando en ese juego no tiene que ver contigo personalmente ni emocionalmente. Lo que sea que está pasando es un juego. Y en ese juego puedes ganar o puedes perder, dependiendo de qué también te prepares.
Y obviamente mientras más te prepares, cuando pierdas vas a tener claro por qué estás perdiendo y te vas a dar cuenta que no tiene que ver contigo. La mayor cantidad de cosas que puedas elegir, hazlo. Las cosas que puedas proponer, propónlas. Da ese paso, porque siempre que das ese paso, estás en una posición más fuerte a que si esperas, porque como él me va a comprar, entonces que se haga lo que él quiere. No, no es así. Tú propon, todo el tiempo propon, y las cosas que no puedan ser, no van a ser, pero va a haber cosas que sí, y aquellas que sí van a solidificar tu planteamiento. Y el neuromarketing es una tendencia del marketing que busca relacionar la decisión de compra con ciertos comportamientos neurológicos o ciertos elementos que se conjugan neurológicamente para facilitarla o negarla. Es un esfuerzo de la economía para poder determinar qué es lo que hace que una persona compre o no. Eso es lo que tiene a Wall Street como es. O sea, Wall Street es así porque realmente con todos los números que ves en una pantalla de Bloomberg y todos los indicadores que han inventado para explicar el movimiento financiero, no hay nada en lo que todos esos financieros y economistas se puedan sostener para decir esta persona compró por esto o no compró por esto.